Chicos, continuando con nuestra quinta sesión y dentro de los temas finales, ¿verdad? De la materia de antropología social, vamos a hablar de un tema por demás importante, necesario analizarlo de manera reflexiva, de manera crítica, ¿verdad? Y de manera muy general, sobre todo en los aspectos de esta marginación y de esta exclusión social. Abordábamos, ¿verdad?, de qué manera se da dentro de la producción, del consumo, cómo se encuentra distribuido, ¿verdad?, equitativamente, que es una de las finalidades y dentro de lo que es esta antropología económica, y de qué manera se da este fenómeno en cuanto a marginación y exclusión social se refiere. Vamos a tratar de ir abordando dentro de estas cuestiones, ¿verdad? Cómo nunca el mundo ha sido tan desigual en cuanto a las oportunidades que brinda, pero que tampoco, ¿verdad?, se nos obliga a aceptar como único mundo posible este pueblo de mercados. De qué manera los filósofos, de qué manera los antropólogos, de qué manera los historiadores tratan este tema, en el sentido del sistema educativo a nivel educacional, estos cambios de las sociedades a través del tiempo, esta época de globalización en un proceso expansivo que ha tenido repercusiones muy significativas en esferas políticas, sociales, culturales y educativas. ¿De qué manera esta globalización propicia que los gobiernos nacionales, al perder parte del control que tenían sobre la circulación de capitales, sobre las políticas de bienestar, el grado que se tiene para volver a definir el papel y las zonas estratégicas de influencia y de control? Este Estado benefactor y soberano, estos regímenes globalizados, ¿verdad?, globalitarios, estas naciones delimitadas y muy debilitadas por el proceso de adaptación a los marcos en cuestión regional en construcción, estas crisis de identidad, estos países desarrollados y los que se encuentran en vías de desarrollo. ¿De qué manera se da el término marginación? ¿De qué manera se da el tema exclusión? Vamos a tratar de abordarlos, chicos, dentro de esta metodología, de esta cuestión comparativa, holística, característica de la antropología. Este de los últimos temas, chicos, dentro de la marginación, que es esta falta de integración de la población, excluida de todos los beneficios que el desarrollo conlleva, y que la misma viene a adoptar diferentes formas, dependiendo sobre todo del contexto sociocultural en el que se encuentra el hombre, de forma pasiva, de forma activa. Este término, ¿verdad?, en cuanto a la forma pasiva, se da cuando la sociedad no pugna por integrar a la gente o al grupo de individuos en las actividades del bien común. En la forma activa se da por parte del individuo, el cual no acepta las normas de una sociedad que busca el bien común, sino por el contrario, ¿verdad?, en cuanto a esta educación, en cuanto a esta actividad política. Y que más que nada la marginación consiste en el desempeño de estos roles que se tienen devaluados, que excluye a determinadas personas, a determinados grupos, a los ámbitos de poder y a las interacciones sociales que conlleva, considerando dominantes, normalizadas y más apreciadas en el contexto social donde viven. Se encuentra el estancamiento económico, el continuo desempleo, el analfabetismo, la baja escolaridad y la falta de capacitación, y sobre todo esta empatía, esta cuestión de valores, esta falta de solidaridad, esta cuestión de organización, ¿sí? Dentro de la sociedad existen algunas conductas desviadas, existen procesos migratorios, existe marginación, como es el caso de la pobreza. Dentro de la marginación se encuentra relacionado con las carencias, con la exclusión socioeconómica, política o cultural de la población frente al sistema dominante. Qué importante, chicos, es el reconocimiento y el análisis, ¿verdad?, en cuanto a este tema, mientras que la pobreza
se refiere a una situación de bajos ingresos que conduce al subconsumo, ¿verdad? Ahora sí que las personas que más tienen, las personas que se encuentran, ¿verdad? Marginadas y no tienen el acceso ni directo ni indirectamente, ¿verdad? Son las personas más vulnerables, las sociedades que conllevan a una exclusión, a este proceso, ¿verdad? A través de las cuales unos actores sociales no están incluidos en el desarrollo, en el bienestar y que se han salido del sistema debido a los cambios inducidos, sobre todo por la globalización. Esta exclusión social es el fruto del sistema, ¿sí? De qué manera conlleva a la exclusión social, a la pobreza, a esta pobreza, ¿verdad? Donde los procesos de marginación suelen estar asociados y reforzados por situaciones de carencia, de pobreza económica, pero la pobreza no necesariamente conduce a este proceso de marginación, ¿verdad? Es dentro de las cuestiones que conlleva para poder hablar de cómo en México se han enfrentado dentro de las décadas de los 80, pues a un cambio estructural derivado de las modificaciones, ¿verdad? Y sobre todo al modelo económico, que es bien conocido y que se ha acentuado en la desigualdad social y territorial. Esta desigualdad, este incremento de la pobreza, estas exclusiones que de pronto pueden ser de manera muy grave, ¿verdad? Y sobre todo de cómo a las personas se refiere al proceso en el que están inmersas con necesidades dentro del conjunto, ¿verdad? De esas personas en situación de exclusión, las personas sin techo que además presentan y carecen de vínculos afectivos y familiares, que es tan importante para el desarrollo de la persona en cuanto a un grupo, hablando individualmente, la necesidad que se tiene de estar en un núcleo familiar, de qué manera estos perfiles emergentes que han sido identificados se corresponden con un incremento de la población inmigrante, los jóvenes de mayor prevalencia de enfermedades mentales, de consumos activos, más presencia de las mujeres y las familias sin vivencia y en situaciones de riesgo y vulnerabilidad por la pérdida precisamente de la vivencia, ¿verdad? ¿De qué manera se da dentro de este marco normativo los derechos sociales que están unidos al bienestar? ¿De qué manera, verdad, dentro de la Constitución, pues viene establecido el derecho a la vida, el derecho a un hogar, el derecho al vestido, al bienestar, a la protección, a la evolución, unidos fundamentalmente a través del empleo y otros sistemas de protección vinculados principalmente pues a las cuestiones de necesidad? ¿Cómo es importante, chicos, dentro de estos conceptos relativos, ¿verdad? De esta pobreza extrema, de esta pobreza moderada, de los bienes y servicios, cómo de acuerdo a cuando no puedes proveer, cuando no permites un desempeño adecuado, pues estamos hablando de una pobreza extrema, esa pobreza moderada, cuando a la alimentación, a la salud se puede participar activamente y tener acceso a las oportunidades